Hola traders. Aquí estamos un día más, perseverando e intentando hacer realidad lo que nos dice la frase del día, que dice así: el cuerpo logra lo que la mente cree. Como siempre limpiamos y reorganizamos los niveles. Vemos que el precio ha salido de ese nivel y que también ha vuelto a testearlo. Yo creo que el precio podría finalizar el movimiento tendencial armónico. Aunque aquí hay un soporte importante que no le será fácil romper, pero en estos momentos, viendo el indicador direccional, yo diría que hay un 51% de probabilidades de que el precio caiga un poco más. Ese 1% a nuestro favor, creo que es el que siempre debemos buscar en nuestros análisis en el premercado. También podría terminar el movimiento armónico simple de este retroceso. Yo acotaré el rango que tenemos aquí de casi 70 pips y veremos qué hace en la apertura el precio. Bueno, aquí estamos un día más en la batalla. Para empezar, vemos que nuestro direccional está, aunque con dudas, bajista. Tenemos un patrón de doble techo finalizado. Gatillo bajista. Buscamos cortos, acorde a nuestro análisis previo apoyado por todo lo anterior. Hemos realizado nuestro análisis y ahora esperamos los movimientos del precio, y ver si se ajusta a ese 51% de probabilidades a nuestro favor que hemos estimado. En este punto, quiero resaltar el término lógica tendencial, y la importancia en los mercados. Este concepto nos será de ayuda a la hora de hacer nuestra entrada. Como vemos, aquí hay un rango de esta fractalidad en la que hemos hecho la entrada. Aun teniendo la razón con nuestro análisis, creo que deberíamos esperar la ruptura de la lógica tendencial de la fractalidad en la que queremos entrar. Creo que haciendo eso pasaríamos del 51% al 52%. Como hemos visto, el precio ha hecho lo que suele hacer en un rango, subir y bajar lo suficiente para reventar nuestro stop loss. Por ende, la próxima entrada la haré en la ruptura de cualquiera de esos niveles, aunque sabemos por nuestro análisis y por nuestro indicador direccional que hay más probabilidades de que rompa por abajo. Aquí viene el precio dispuesto a cumplir con lo que habíamos previsto. Aunque ahora, estamos sin recorrido en el gatillo, y como sabemos, esto me hace estar muy incómodo. Aún así, retiro mi objetivo algo, ya que tengo la expectativa de que el precio llegue como mínimo al nivel bajo de este rango superior. Y aunque viene bajando con fuerza, no me fío y pongo mi stop loss en break-even. Está a punto de tocar mi objetivo, pero decide hacerme sufrir un poco más. Como estamos viendo, en ambos trades hemos acertado con la dirección, no así, con el punto de entrada. Esto es de vital importancia, debido al stop loss tan corto que podemos permitirnos. Por tanto, es una tarea a trabajar intensamente en ella, y que como hemos visto no tiene mayor complicación, solo debemos seguir la lógica tendencial de la fractalidad en la que entremos. Bueno, finalmente cerramos los gráficos con dos trades y menos 10 y más 16, igual a más 6 pips. Como siempre, agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.